Buenas noches. Extraño país la Argentina, lo hemos dicho más de una vez. La canción, como decimos habitualmente, utilizando un tema de Led Zeppelin, sigue siendo la misma. Y a veces resulta hasta sorprendente a uno que se dedica al análisis político, tal vez le faltan las palabras para explicarlo, cómo un gobierno que hasta antes de las elecciones había perdido la agenda, había perdido el rumbo, había perdido toda iniciativa, después que pierde, parece ser que es el único que hace política en la Argentina. Se trata de alguien que tiene un 80% de imagen negativa, Néstor Kirchner. Es decir, no hay posibilidades, aunque nunca digas nunca, decía mi mamá respecto a la política argentina, de que pueda volver al poder, pero cuánto daño, cuántos problemas les está dando a la oposición. Una oposición flácida, una oposición livianita, una oposición dividida en sectores que parece que van a ir hacia un mismo camino, que van a converger, pero empiezan las vanidades y terminan absolutamente dispersos. Digo, hay pocos que lo digan en Rosario o que se lo pregunten en Rosario. Los socialistas le votaron a Kirchner la estatización de aerolíneas, le votaron la estatización de las jubilaciones, le votan la ley de medios, convicciones, dicen. Ahora, yo me preguntaba, ¿las convicciones sirven para otorgársela a quien paralelamente califican en la intimidad como un loco? ¿Darle la ley a quienes dicen que no está en sus cabales? Y bueno, la única verdad es la realidad, decía el general. Lo cierto es que se ha encontrado Kirchner con aliados impensados. Yo sé que se molesta el socialismo cuando digo esto, pero es así. Va a votar Giustiniani a favor de la ley y después en particular 2 o 3 artículos pondrán sus objeciones. Otra cuestión, en el peronismo hay como una necesidad de encontrar alguien que canalice la disconformidad contra Kirchner. La bronca, Duhalde está tratando de llevarle a los varones del conurbano que no se han despegado pese a la derrota de Kirchner, una figura que diga, bueno, acá está, este es el candidato, y ese es Reutemann. Pero Reutemann dice, no, yo 2 años antes candidato, ni se les ocurra. No vaya a ser cosa que se le vuelva a escapar la tortuga a Reutemann, porque ya el santo ha pasado demasiadas veces por su puerta, ¿no? Es un caso, creo que inédito en la política, la fortuna de este buen señor. Bueno, de todas estas cosas, y de alguien que me parece que tiene ganas de volver a ser gobernador, como es Jorge Obey, vamos a charlar en este programa, pero además les vamos a presentar al intendente, si se quiere, en edad, más antiguo que tiene la provincia de Santa Fe. Cuando parece que todo es un cambio, una mutación, se vienen las nuevas generaciones, en algunos lugares, por los desastres que han hecho generaciones de 40 años, 45, han votado a gente que ha estado en el poder, y además es todo un récord. Se trata de Alejandro Luis Permiciá, es intendente de Teodelina, va a ser intendente de Teodelina nuevamente, fue 18 años el presidente comunal, no intendente porque es una comuna, y bueno, ha vuelto a ganar, se fue en el 2001, por 560 votos aproximadamente. Mire qué programas interesantes le estamos ofreciendo. Comenzamos después de la primera pausa comercial. El señor que tengo frente a mí es Alejandro Luis Permiciá, presidente comunal de Teodelina, electo en las últimas elecciones,
Y me pareció interesante que el rosarino, la audiencia rosarina, lo conozca porque tiene 79 años, se trata por edad del presidente comunal más antiguo, porque fue intendente desde el 83 al 2001, 18 años, y porque, bueno, cuando parecía que se producía un recambio generacional, lo que vino fue mucho peor y Permijá otra vez al frente de la presidencia comunal. ¿Cómo le va, Alejandro? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por habernos invitado, por habernos tenido confianza. Bueno, mira, bien, nosotros venimos de un movimiento vecinalista, ¿viste? Nosotros venimos, en este momento estamos con la gente del GEN, porque la interna se produjo así y hay 3 integrantes del GEN en nuestra lista. El GEN es el partido de Margarita Stolbizer. Eso es. Entonces, bueno, ahora estamos ya preparándonos para enfrentar la tarea dura que seguramente nos va a tocar, pero estamos preparados, conocemos, hace muchos años que hemos trabajado en esto, conocemos a la gente, somos de nuestro pueblo, nuestra familia tiene 100 años de antigüedad, es decir, estuvo mi abuelo, mi padre, nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, son cinco generaciones y bueno, lo nuestro es prestar un servicio a nuestro pueblo, en la mejor de las posibilidades, tratar de que nuestro pueblo, que nos ha dado todo, devolverle algo a nuestro pueblo. Bueno, si en esto nos permite hacer, esa es la finalidad de nuestro movimiento vecinalista, ¿no? Usted fue frondicista, incluso bueno, llega mire, por el MIT. Sí, nosotros cuando empezamos nuestro raid, comenzamos con el MIT, pero después por el tiempo se fueron sucediendo una serie de cosas que optamos para hacer el movimiento vecinalista. El MIT tenía en fin, a veces se aliaba con un partido, otro, a lo mejor nosotros no éramos consultados y quedábamos afuera y a veces nos tocó enfrentarnos con quien estábamos compitiendo en ese mismo momento por la comuna. Entonces decidimos hacer un movimiento vecinalista y en ese momento seguimos siendo un movimiento vecinalista, ¿no? Y bueno, lo nuestro ha sido una tarea, bueno, a lo mejor la gente, creemos que en alguna medida recordado se han hecho cosas interesantes en esos 18 años. Estoy siempre hablando de un conjunto de gente que trabajamos, porque si uno está al frente, nosotros trabajamos con un equipo muy, muy importante de gente, como ahora en este momento. Son mucha gente que decidió a prestar su servicio, a devolver a su pueblo, en fin, lo mucho que hemos recibido, porque todos, de una manera u otra, venimos recibiendo muchas cosas de nuestros pueblos, y bueno, devolverla a nuestro pueblo es la única finalidad que nos mueve. Pensaba, ¿no? Usted vuelve, gana por 560 votos, en la comuna, que es mucho. Digo, ¿tendrá que ver con lo que ha cambiado respecto al cursus honorum de la política, que a lo mejor ahora llega alguien como presidente comunal que en verdad trabaja para ser diputado provincial y después ser senador provincial, ¿no? Y me parece que sus intenciones son otras, ya a esta altura de la vida. Nunca fueron otras que esta, ¿no? Servir a nuestro pueblo, devolver a nuestro pueblo lo que nos dio, lo mucho que nos dio, pero no solamente... No es que gané yo, ganamos. Yo siempre hablo así, ganamos, porque ganó nuestra gente. Y ahora volvieron a ganar. Nosotros tenemos un grupo de gente, colaboradores, que son gente reconocidos vecinos de nuestra. Entonces la gente, creemos que ha apoyado eso es lo que ha apoyado el pueblo, gente conocida, de muchos. Es decir, es decir, en la parte cuando se vota a los niveles nacionales, a lo mejor expresa una opinión totalmente distinta a lo que ahora se expresa. Porque la gente en este momento mira a su pueblo. Y eso es lo que hemos pretendido nosotros. Teodelina es un lunar en la luna, pero sirve como ejemplo para demostrar el estado de ánimo de mucha gente. Hay mucha bronca contra los Kirchner, es un pueblo que vive del campo, ¿no? Indudablemente, lo que usted acaba de decir y lo que uno ve y escucha y escribe, todos nos pasa exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Yo siempre digo que nuestro país en el año 30 había solamente 7 países que nos superaban. Estábamos sobre Francia, Italia y España. Y hoy nos supera más de 80 países. Es decir que nuestro país ha retrocedido a grandes pasos para atrás. Bueno, creo que pese a todo, vea, yo soy muy optimista. Creemos que cuando pase este paso que estamos sucediendo, la gente que uno ve en la política y que se está moviendo es gente creíble. Somos vecinalistas, nosotros, cualquiera de las personas que uno ve, son gente sensible, gente previsible, es decir, que yo tengo mucha confianza en el país. Creo que vamos a ser un país, no dentro de mucho tiempo, un gran país.
Le preguntaba, los Kirchner, Néstor y Cristina, fundamentalmente Cristina, ganó por mucho en la zona, porque había había un crecimiento que uno lo veía cada vez que iba al pueblo, en este caso, y ahora eso se ha desplomado, es a la inversa. Claro, ¿no? él pegó donde más duele, justamente esa gente que usted veía volcado en los caminos, era gente que le había votado toda a esta gente, ¿no? Entonces se sintió impactada, dolida tremendamente, ¿no? Porque todo el mundo estamos igual, ¿no? Yo hablo con chicos, con grandes, en nuestro pueblo y donde vamos, todo el mundo piensa exactamente igual o parecido. Pero vuelvo a repetir, personalmente soy muy optimista con nuestro país. Vamos a llegar, no dentro de mucho tiempo, a estar en los primeros lugares del ranking mundial, si Dios quiere. Soy optimista. A los 79 años, ¿se imaginó alguna vez volviendo, no a los 79 años, pero se imaginó que a los 79 años iba a estar volviendo a la comuna? Mire, yo le digo una cosa, yo nunca me alejé, siempre estuvimos en la Junta, en el movimiento vecinalista. Y yo realmente lo he hecho porque para mí es un hobby, me lo siento como algo, como quien siente, no sé, el que le gusta un deporte, o yo lo siento así, lo siento como un hobby, como prestar un servicio, ¿no? Usted donó su sueldo, creo. Claro, nosotros cuando me jubilé, sí, yo cobraba los gastos que se producen, ¿no es cierto? La nafta, de mover el coche, nada más. Nada más, y lo que pienso hacer ahora también, porque yo estoy jubilado de la provincia. Así que no pretendo, y la mayor parte de nuestra gente, bueno, lógico, hay gente que tiene que cobrar porque no tiene otra entrada, pero que la suerte nos ha permitido tener otras cosas, y lo nuestro es para prestar servicio. Alejandro, ¿qué considera, cómo ve a este gobierno provincial, teniendo en cuenta lo anterior? Yo siempre digo, los 2 últimos años de ODEI, quien va a estar con nosotros conversando, fueron muy buenos. Sin embargo, la gente tenía como una cosa de cambio, ¿no? Mire, yo creo que estamos en el horno de la democracia, y la alternancia del poder es lo más sagrado que pasa. Argentina tenía 24 años de un partido y la gente quiere un cambio. Es una cosa natural. Es natural. Lo que estamos viviendo, nosotros tuvimos lamentablemente 18 años, fue una locura. No puede ser eso. Yo creo que las leyes comunales tienen que cambiar. No puede ser. Bueno, fuimos cambiando. Bueno, fueron tantas cosas que no teníamos tiempo ni a pensar. Cuando hicimos estamos 18 años, que es una monstruosidad. Tendrían que ser 2 años, 4 y 4, 8, y bueno, después por un periodo, 2, o nunca más, como en Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, son 4 y nunca más. Me parece que es una cosa que debería de modificarse. Y lo que dice Obey, realmente nosotros vivimos, los de Santa Fe dicen que somos los últimos, nosotros decimos que somos los primeros, ¿no? Porque ahí entramos en la provincia. Mira, nosotros cuando estuvimos en la comuna, cuando estuvo Obey o cuando estuvo el Reutemann, nos dieron muchas viviendas, siendo que no profesábamos vamos a suponer... Sí, que no eran del mismo partido. No estábamos, ni enemigos ni amigos, pero nosotros éramos vecinalistas. Y nos ayudaron mucho, así que yo no puedo tampoco abrir un juicio en contra. Además, nosotros estamos tan lejos y estamos cooptados por la provincia de Buenos Aires. Claro. Nosotros hasta Santa Isabel, lo que llega es la provincia de Buenos Aires, la información. Hay que leer la capital, y allá están las radios, todo. Es decir, estamos captados nosotros por la provincia de Buenos Aires. Así que, bueno, las cosas van así, ¿vio? El hecho de que usted a su edad regrese a la política, ¿implica que no hay recambio, o usted tiene confianza en las generaciones que hoy tienen 40, 45, sí, 50 años? Hay muchos muchachos de una capacidad excepcional. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando a nivel de un pueblo de 6.000 habitantes. ¿Qué pasa? Hay un ingeniero agrónomo sensacional, una capacidad, pero que son en este momento en que ellos están haciendo su carrera. Claro. Están a lo mejor con deuda, se han hecho la casa, y bueno, de ir ahí prácticamente dice, bueno, dejo esto, y bueno, cuesta mucho. Ese es el gran problema que nosotros vemos, y hay gente, pero 10 veces más capacitada que uno, pero por ahí pasa el problema. Pero también nos dicen mucha gente que a lo mejor tiene su vida resuelta, y dice, no, la política es algo muy sucio, no me meto. Bueno, mire, para mí es una pasión, yo lo hago porque lo hago para mí es un servicio. Para nosotros es un servicio.
y lo hacemos así, y bueno, si es sucio, será sucio, sí, pero yo pienso que cada uno tiene que tener el mérito o saber sacar la paja del trigo, como quien dice, ¿no es cierto? Lo ideal sería quedarse en la casa y ver cómo pasan las cosas, pero no lo siento así yo. O sea que va a cumplir 20 años Así es. como intendente, Así es. como presidente de comuna. Como presidente, no me agrande tanto. Y con la nueva ley hay elecciones cada 2 años, Sí, o sea sí. que, no sé, a lo mejor llega a los 30 años de presidente comunal. No creo vivir tanto. Alejandro, le agradezco mucho que haya estado... Le agradezco que te hayas tomado, y yo lo que digo, mire qué circunstancias, ¿no? Por ser el decano. No es poco. Le agradezco esa curiosidad y a toda la población de Rosario le deseo lo mejor y a todo el mundo, ¿vio? Y esperemos vamos a vivir en un mundo que va a dar gusto vivir. Admiro su optimismo. Ha estado con nosotros Alejandro Luis Permillat, un presidente comunal de una pequeña localidad del sur santafesino, la más linda de todas, que se llama Teodelina, quien a los 79 años vuelve al poder después de haber sido intendente desde el 83 al 2001, elegido con una monstruosidad de votos. Tras el corte vamos a hablar de todo y de todos con Jorge Obeid, uno de los políticos más importantes que tiene la provincia de Santa Fe, para consultarle primeramente si es verdad que hay un acuerdo ya con Reutemann donde Obeid vuelve a ser candidato a gobernador. Diputado Obeid, bienvenido a En Profundidad. Gracias, Marón, es un gusto estar aquí. Igualmente, hace mucho que no dialogamos. Lo primero que quiero preguntarle es, ya 2 años, ya el balance es lógico, no hay excusas, la luna de miel se terminó, ¿o no? ¿Cómo ve a sus herederos, al gobierno del Frente Progresista? Mire, yo me quiero cuidar mucho siempre que me hacen esta pregunta en la respuesta que doy. En primer lugar porque soy un ex gobernador y mi opinión, por lo tanto, es de peso, sí, es tenida en cuenta. Y en segundo lugar porque pese a que yo soy un hombre de la oposición, siempre lo he dicho y lo digo sinceramente, yo quisiera que a este gobierno le vaya bien, porque si le va bien al gobierno del doctor Wiener, nos va a ir bien a todos en la provincia. Y además, como uno siempre tiene expectativa de recuperar el gobierno para su partido, le irá bien a que se tenga que hacer cargo en 2 años más del gobierno. Pese a ello, yo no puedo dejar de remarcar algunos temas que a mí me preocupan. Lo he dicho en otras oportunidades, a veces no le ha gustado al gobierno actual, pero creo que es mi deber marcarlo. Una de las cosas que a mí me preocupa mucho es el tema del aumento desmesurado que se ha dado en el gasto público en este gobierno. Por eso las cuentas no le cierran, porque yo tengo la experiencia, hablo de la experiencia de alguien que fue 8 años gobernador de la provincia, siempre digo lo mismo, el gasto público es como la caja de Pandora, aquella que se podía abrir, de la cual salían todos los males, pero después no se podía cerrar. Entonces es muy fácil aumentar el gasto público en gastos superfluos, no necesarios, y es muy difícil después reducirlo. Creo que este es uno de los problemas que le está pasando a este gobierno. Pero el tema más de fondo para mí es que el gasto público ha aumentado porque cuando uno no sabe bien a dónde va, cuando no tiene un plan de gobierno definido, se pueden producir estas cosas. Y a mí, aquí entramos al problema fundamental para mí, yo creo que este es un gobierno que llegó sin un programa determinado, que no tiene esa vocación por el tema productivo como existía, por ejemplo, en nuestra gestión o en la gestión de Reutemann, y por lo tanto se fue diversificando en una serie de actividades no productivas, fue aumentando mucho el gasto, en el interín lo agarró la crisis nacional e internacional y ahora se encuentra con el drama de que para poder seguir sobreviviendo, habiendo aumentado la cantidad de funcionarios políticos, los sueldos, los viáticos, creando una serie de reparticiones que no eran necesarias, ahora se encuentra en la encrucijada de que para poder seguir pagando los sueldos, para poder seguir funcionando el gobierno, tiene que recurrir a una cosa que es muy dolorosa y en este caso yo creo que absolutamente innecesaria, como es el aumento de impuestos, que yo espero que no se produzca.
Durante su gestión no se aumentaron los impuestos, ¿no? Durante mi gestión no solo que no se aumentó un solo impuesto, sino que se eliminaron algunos, por ejemplo el de la ley 5110 que gravaba la generación de empleo, se eliminó ingresos brutos para las actividades productivas y además de eso, yo siempre dije, impuestos como por ejemplo inmobiliario rural. No aumentarlo durante los 4 años de mi gestión fue una compensación al tema de las retenciones que se habían puesto a nivel nacional. Claro. Pero además, yo soy un convencido que cuando usted tiene una política de promoción a las actividades productivas, la mejor promoción que se puede hacer es ser creíble en el tiempo. Y una de las formas de ser creíble en el tiempo es no modificando las reglas del juego. Y yo asumí diciendo, no se aumentan los impuestos, vengan las inversiones. Y me fui sin haber aumentado los impuestos, y eso significó que en mi segunda gestión de gobierno vinieron casi 5.000 millones de dólares en inversión en la provincia, como consecuencia, entre otras cosas, de no haber aumentado esos impuestos. Yo observo, yo siempre digo, yo lo critiqué mucho a usted los 2 primeros años de gobierno y admito que terminó con una gestión que fue mejor que la de Reutemann y mejor que la anterior suya. Sin embargo, bueno, había como una cosa de cambio en la provincia, ¿no? Hay que cambiar. Y cambiaron y eligieron a Wiener. Ahora bien, yo creo que el peronismo nunca utilizó el marketing, que es un instrumento que hoy por hoy es insustituible también a la hora de gobernar. Porque yo los escucho a ustedes hablar, criticar permanentemente al marketing socialista. Y yo creo que es algo que los socialistas conocen muy bien y lo trabajan muy bien. ¿No le faltó a su gestión eso, haber difundido la obra? Está bien, puede ser. Yo admito que podemos haber tenido poco marketing y poca publicidad. Pero también le digo que la publicidad y el marketing sirve por un tiempito nomás. Usted puede con la publicidad y el marketing tener tranquilo algunos periodistas amigos, algún medio amigo y en definitiva crear una especie de ilusión en la población. No estará pensando que acá se les paga. No, yo estoy hablando de Zambia, no de Argentina. Pero lo que sí le puedo decir es que esto puede durar un tiempo. Y después, en esto también valen las palabras de Perón de que la única verdad es la realidad. Después cuando la gente empieza a mirar obras que no se hacen, promesas que no se cumplen, empieza a darse cuenta que no solo de marketing, de promesas y de publicidad viven los pueblos, y cuando llegue ese momento yo creo que se va a revalorizar nuestra gestión frente a las que vinieron luego. ¿Cuántos, porque en esto hay como una disparidad de números, cuántos agentes nuevos tiene la provincia desde que asumió Wiener? Mire, no lo sé con certeza, esto es un tema que los legisladores provinciales manejan mejor que yo porque ellos tienen que tratar fundamentalmente el presupuesto de gastos y recursos, pero son varios miles. No le cayó bien por allí algún funcionario del gobierno provincial cuando yo lo dije, pero son varios miles. Y que los varios miles fueran maestros o policías me parecería muy bien, porque todo lo que signifique apuntalar la educación, apuntalar la seguridad, bienvenido sea. Pero hay una serie de otros gastos que yo sinceramente no les encuentro justificación. Que se cree un gabinete joven, que nadie sabe bien para qué funciona y que 2 por 3 agarra el diario y ve que están viajando por el mundo. Bueno, yo creo que hay que promocionar la juventud, pero me parece que son otras las formas en las que se podría hacer. Que se creen esos nodos, que son una especie de organismos paralelos a los de los senados provinciales, para tratar de competir con ellos. Que allá donde hay un funcionario de carrera en alta jerarquía se le coloque un funcionario político como una especie de comisario político y se le tenga que pagar un sueldo jugoso, me parece que no es lo correcto. Y creo que buena parte de esto está ocurriendo y en definitiva no solo no permite gobernar bien a los que tendrían que gobernar, sino que además incrementa el gasto. Hablando un poco del peronismo, usted a lo mejor... No, a lo mejor seguramente me va a dar una idea de qué está pasando, porque yo veo la ciudad de Santa Fe y me resulta difícil de creer que sea ahora la capital del radicalismo, ¿no? Cuando toda la vida fue un ícono peronista. Pero veo la división que hay, sumo los votos de 100% santafesino, PJ, y están arriba del Frente Progresista. ¿Qué
¿Qué pasa con el peronismo? No solamente en Santa Fe, sino en la provincia. Bueno, rápidamente, en la ciudad de Santa Fe, usted mismo lo dijo, lo que ocurrió fue una división del peronismo, que significó que en las elecciones de hace 2 años se fuera en 2 sectores, que sumados ganaban, pero que divididos, uno por afuera y otro por adentro, no les alcanzó para ganarle al radicalismo. Lo mismo se volvió a repetir hace pocos días en la elección de concejal, de manera que allí lo que tendrá que hacer el peronismo es una revisión de cuáles han sido las conductas que hicieron que se aleje alguna gente y tratar de conseguir la unidad, por lo menos esa es la idea que yo tengo. En el resto de la provincia, en Rosario el peronismo ha repuntado mucho, de aquellos 160.000 votos que le sacó de ventaja Wiener a Bielsa, se redujo a la mitad en las elecciones de Reutemann y ahora hubo una diferencia muy pequeña entre los votos socialistas y los votos de justicialismo. De manera que yo creo que hay que seguir trabajando, hay que promover gente joven, me parece que esta es una asignatura pendiente que tenemos en el peronismo, hay que promover chicos y mujeres jóvenes que vengan con nuevas ideas, que vengan con nuevas propuestas. Bueno, y esta es la tarea que nos compete y nos obliga a llevar adelante de aquí al 2011. Pregunto, vamos al corte y responde después el ex gobernador. ¿Será candidato nuevamente a la Casa Gris? Pausa y volvemos. Es verdad, faltan 2 años, los políticos dicen que es una eternidad, pero bueno, la pregunta está formulada. ¿Tiene intenciones de volver en el 2011 a ser gobernador? Mire, esta es una pregunta de la que no me salvo en ningún programa político, pero yo le voy a tratar de responder con absoluta sinceridad, Mauricio. Yo he sido por 2 veces intendente de mi ciudad, de la ciudad de Santa Fe, voy por 2ª vez como diputado de la Nación en el Congreso y fui 2 veces gobernador de la provincia. Fíjese, en toda la historia de esta provincia hay solo 2 personas que terminaron 2 mandatos completos y hemos sido Reutemann y yo. De manera que en términos de sacarse los gustos, entre comillas, en política, creo que ya me ha ocurrido todo lo que puede soñar un político. Y yo en este sentido ya me siento que estoy hecho. Esto significa que a mí no es que me esté desesperando el hecho de volver a ser gobernador de la provincia. Por supuesto ha sido el honor más grande que he tenido en mi vida política, pero no es una cosa que esté dentro de mis planes. Hay y esto lo he dicho también en alguna otra oportunidad, hay un escenario en el cual a mí me podría volver a interesar, y es dentro de la posibilidad que Reutemann fuera candidato a presidente de la República. Porque en una provincia como Santa Fe, que nunca tuvo un presidente, cuando lo han tenido presidentes de la República, Entre Ríos, Corrientes, Santa Cruz, La Rioja, Mendoza, Tucumán, si se diera la posibilidad de que tuviéramos a Reutemann como presidente de la República, ahí sí, le soy sincero, esto no quiere decir que lo vaya a hacer, ni que las circunstancias dijeran que pueda hacerlo, pero ahí sí puede llegar a ser una posibilidad que me interesara. Usted conoce al peronismo como pocos y quiero aprovecharlo para que nos dé su impresión y también cierta información. ¿Cómo observa lo que está sucediendo con Kirchner, que pese a haber perdido, pese a las imágenes negativos, no se ha desprendido o no han partido los varones del conurbano, los gobernadores, se han quedado al lado de Kirchner? Y lo segundo es, ¿cómo juega Reutemann en las expectativas del mundo peronista? Mire, yo escuchaba cuando en el bloque anterior usted conversaba acerca de cómo Kirchner, después de la derrota del 28 de junio, se recompone. Ahora, yo creo que efectivamente se recompone frente a una oposición dispersa, sin objetivos comunes y sin un líder común que la conduzca. De todas maneras, creo también que esta especie de resurrección de Kirchner y el kirchnerismo no es otra cosa más que una huida hacia adelante para tratar de sobrevivir hasta el año 2011. Yo considero que la etapa de Kirchner y del kirchnerismo está totalmente terminada. Kirchner no tiene posibilidad de volver a ser de ninguna manera
presidente de la República. ¿Qué ocurre? Lo que él tiene sí, y acá voy a citar palabras de un agudo analista político de esta ciudad, lo que él tiene es mucha capacidad de destrucción. Analista político al que he leído el domingo y lo tengo frente a mí. Él tiene mucha capacidad de destrucción. Es como un tacticista. Y esto es lo que está intentando en estos momentos ejercer. Es el terror autoritario frente a cualquier cosa organizada que pueda surgir frente a él para destruirla. A mi modo de ver, con un objetivo claro. Por esto yo coincido también con algo que usted decía en su editorial del domingo. Yo creo que ahora se viene, terminado esto de la ley de radiodifusión, se va a venir el tema de intentar reformar el sistema electoral en la Argentina. Porque él lo que intenta es plantearse como la opción del peronismo, atomizando al peronismo, sacándolo a Reutemann de lado, y se plantea llegar como segundo en un balotaje que, por otra parte, yo creo que así esto ocurriera, yo creo que así Kirchner fuera contra Lucifer, gana Lucifer, porque el pueblo argentino ya decidió que no quiere que Kirchner vuelva a ser presidente. Pero forma parte de la estrategia que él tiene. En ese camino, yo creo que la actitud de Reutemann es muy inteligente. Él se da cuenta que no es el momento de confrontar, faltan 2 años, Reutemann es un hombre con un alto nivel de adhesión frente a la mayor cantidad de la población argentina, y él espera. Así que me parece bien que espere. Mientras tanto, hay que seguir conversando, hay que tratar de seguir organizando el peronismo, pero me parece que es perfectamente entendible que este no sea para la oposición, y menos aún para un hombre que tiene un alto grado de adhesión como Reutemann. No creo que sea el momento de salir a confrontar. Siempre me acuerdo su discurso, creo que fue la noche que eligieron a Rodríguez A, 4 de la mañana, la madrugada, donde habló del acordeonista ciego de Amarcord, esa gran película, que tocaba su musiquita y empezó la lluvia y no se dio cuenta y la audiencia se fue y se quedó solo tocando su musiquita. ¿Ese es Kirchner? En buena medida lo que le está pasando a Kirchner. Aquello que yo anunciaba y sobre lo cual advertía en general a la clase política argentina, que no terminaran como el acordeonista ciego de Fellini, de Amarcord, que termina tocando en una boda, llueve y la gente se va y queda solo tocando el acordeón, es lo que en buena medida yo creo que le está pasando a Kirchner. Y usted que los conoce, conoce a Cristina, conoce a Néstor, ¿qué les ha pasado? ¿La alfombra roja del poder los apunó? ¿Qué sucedió? Porque tenían todo para hacer de este país una maravilla, ¿sí? Todo. Sí, yo creo que es inexplicable. Yo creo que es inexplicable y la única explicación que yo le encuentro es más psicológica que política, y es que ese afán de confrontación que Néstor Kirchner sobre todo lleva dentro, hace que su metodología sea una metodología brutal. Es la metodología conocida en psicología como la metodología amigo-enemigo. Claro. Como yo necesito constantemente estar peleándome con alguien, confrontando con alguien, genero un enemigo. Y una vez que decidí que fulano sea mi enemigo, lo ataco hasta destruirlo. Maquiavelo decía, es más fácil que un líder político cambie de ideología que de personalidad, ¿no? Mucho de eso debe haber en este caso. Y la verdad que es una lástima, porque Kirchner, mire, yo creo que después de Perón fue el político argentino que mayor cantidad de poder llegó a acumular. Sí. Y en 2 o 3 años lo dilapidó. Con todo ese poder que él había generado, con toda esa adhesión social, si se hubiera encaminado a producir los cambios que el país necesitaba, si hubiera, en vez de la confrontación, usado el método del consenso, del diálogo, de la búsqueda de unir a la población en vez de buscar la confrontación, otra hubiera podido ser la historia. Usted y Reutemann vienen de prácticas, no digo políticas, porque en el caso de Reutemann no las tuvo, pero usted fue un hombre comprometido en su juventud. Reutemann viene del automovilismo. Siempre se habló de esas diferencias entre ustedes. Uno de los que habló fui yo, de lo que escribió. Pero al final siempre son funcionales. No hay Reutemann sin Obey y no hay Obey sin Reutemann. Efectivamente, así es. Eso a algunos le molesta. Sí, a Reutemann y a mí nos ha dado buenos resultados porque hemos participado juntos en una docena o quizá más de elecciones generales
e internas, y siempre hemos salido victoriosos. Mire, yo este tema de provenir de distintas experiencias siempre lo tomé como una cosa absolutamente natural y hasta importante, porque enriqueció nuestras propias visiones. A veces parecía que Reutemann y yo estábamos confrontando, pero en realidad estábamos analizando un mismo problema desde distintas historias, desde distintas ópticas, y eso hacía que discutiéramos y en definitiva acordáramos. Siempre hemos terminado acordando y vamos a acordar. En estos momentos estamos trabajando en el bloque Santa Fe Federal, en diputados, que trabaja en conjunto con el bloque Santa Fe Federal de Reutemann en senadores. Yo estoy en el proyecto Reutemann y voy a seguir trabajando allí. Y como antes le decía, bueno, en 20 años buenos resultados nos ha dado, porque nos dio la posibilidad de que Reutemann fuera 8 años gobernador de la provincia, yo otros 8 años, él esté en el Senado de la Nación y yo en la Cámara de Diputados. Para sintetizar, si Reutemann es candidato a presidente, Jorge Obey es candidato a gobernador. Vamos a ver, esto es una decisión que no la puedo tomar solamente yo, hay que consultarla con el que fuera eventualmente el candidato, que es Reutemann, y en definitiva, si hay alguien más que dentro del peronismo tuviera la intención de hacerlo, habrá que dirimirlo en elecciones internas. No depende solamente de mi voluntad, le quiero decir. La aparición de Diego Giuliano en Rosario marcó que el peronismo ganara las elecciones porque le aportó a Caballero un voto, si se quiere, yo no diría, es un voto reutemista, porque el voto reutemista se nutre de los independientes, de muchos otros que después fueron al PRO, fueron a Boazo. Digo, la salida para Rosario no es encontrar un rostro joven, que cambie un poco tanto óxido que se ve en esta ciudad y que ha impedido que llegue al poder. Sí, en esta ciudad y en general en la mayor parte de las ciudades importantes de la provincia. Yo estoy convencido que es así. Yo celebro que haya aparecido un rostro como el de Giuliano, que aparezcan muchos otros. Mire, le voy a hacer un simple cálculo matemático. Si usted suma la edad del primer candidato del socialismo, candidata en este caso, en Rosario, y el primer candidato que era del radicalismo en Santa Fe, le da aproximadamente 72 años, entre los dos, la suma de la edad de los dos. Si usted suma la edad ahora, no, le está hablando del frente, si ahora suma del justicialismo, la del primer candidato a concejal de Rosario y el primer candidato a concejal de Santa Fe, es algo así como 130. Entonces son 130, y estoy sumándolo porque no quiero personalizar en nadie, pero son 130 años los dos primeros candidatos al justicialismo contra 72, 73 años los dos candidatos del radicalismo y del socialismo. ¿Esto qué quiere decir? Que la población, ojo, tampoco se trata, y voy a insistir en algo que se dice siempre, de tirar un viejo por la ventana todos los días. No. Yo creo que la gente con edad, como es el caso de Caballero acá, aporta y aporta mucho de experiencia, un hombre que ha sido intendente por 2 veces, que conoce la ciudad, etcétera. Pero también creo que hay que promover la llegada de gente joven, que venga con nuevas ideas, que venga con esa alegría y esa fuerza que tienen los jóvenes, y que sin lugar a duda es una deuda todavía del peronismo. Y yo estoy convencido y voy a trabajar mucho para ello, que desde aquí hasta el 2011 tenemos buena oportunidad de nutrirnos con gente joven en Rosario, en Santa Fe y en las principales ciudades de la provincia. ¿Está de acuerdo con esto que yo dije? Bueno, el socialismo, mucha crítica dialéctica al gobierno, pero le termina votando todos los proyectos. Bueno, este es un problema que evidentemente forma parte de una discusión interna que están teniendo dentro del socialismo y son ellos los que lo tendrán que resolver. Yo lo que le puedo decir es lo siguiente: yo formé parte del proyecto de Kirchner desde un principio, esto es absolutamente público, discutí en algún momento mucho con él en la época de la 125, la apoyé y después dije en un momento basta. Ahora eso sí, desde el momento que dije basta, está perfectamente claro que Reutemann, quien les está hablando, y los legisladores que están con nosotros, no votamos los proyectos del Ejecutivo. Yo no soy quien para opinar de las políticas del socialismo, pero evidentemente
en ellos no se ha dado la misma actitud, es un poco más errática. A veces apoyan, a veces están en contra. Pero es un problema que tendrán que resolver ellos, donde yo no me meto. Claro, digo esto teniendo en cuenta lo que fue la campaña electoral, donde parecía que lo único que importaba era si Reutemann al otro día iba y se sentaba con Kirchner, pero resultó al revés. Pareciera ser que es así. ¿No? Es una cosa bastante curiosa. ¿Y qué es de la vida de Duhalde hoy? No sé, hace mucho que no lo veo. Hace mucho que no lo veo. Sé que él está trabajando mucho en Provincia de Buenos Aires, tratando de reorganizar el peronismo de Provincia de Buenos Aires. Usted mencionaba en un momento de la charla uno de los grandes problemas que yo creo que tiene no solo Provincia de Buenos Aires, sino el país y por ende el peronismo, que es el de esto que se llama los varones del conurbano, una serie de hombres que se han enquistado en el poder con un manejo muchas veces muy poco claro, pero que tienen una gran capacidad no solo de imponer un candidato, sino también de hacerlo tambalear. Claro, porque Kirchner es presidente gracias a ellos, porque, a ver, Kirchner sale cuarto, quinto, tercero en las grandes ciudades y gana en La Matanza, en esos distritos, lo que le permite llegar al balotaje por este pacto de Olivos nefasto. Mire, ¿no? yo creo que una de las cosas, claro, usted menciona el tema del pacto de Olivos, una de las cosas tremendas que significó la aceptación en la reforma constitucional fue eliminar los colegios electorales. Claro. El colegio electoral ponía en pie de igualdad a las provincias pequeñas con localidades o distritos muy grandes como Provincia de Buenos Aires. Ahora, con esto del voto directo, los votos de Provincia de Buenos Aires prácticamente, con el aporte de Santa Fe y Córdoba, definen una elección. Y dejan sin expresión política, nada menos que para elegir un presidente de la República, a el 80% del territorio de la provincia. Entonces, estos varones del conurbano que manejan los grandes distritos de Provincia de Buenos Aires, muchas veces relacionados con intereses oscuros, se habla de todo tipo de interés oscuro que se pueda pensar, son los que terminan imponiéndose frente a la voluntad nada menos que de un candidato a presidente. Para terminar, yo escucho a muchos dirigentes decir, bueno, cambia el Congreso, cambiamos la ley de medios y se aprueba, cambiamos, y pienso en las inversiones de afuera, cómo nos deben estar mirando desde afuera, es decir, qué país de locos, sacan una ley y la cambian a los 2 meses, porque existe algo que se llama continuidad jurídica de los estados, ¿no? Que Argentina... Bueno, ese es uno de los graves problemas que tenemos de los congresos de la nación digitados, manejados desde el Poder Ejecutivo. Cuando yo escuchaba que Cristina Kirchner, desde Nueva York, le decía a Pampuro a qué comisiones tenía que ir el proyecto de ley de radiodifusión, me agarraba de los cabellos, porque efectivamente, ¿qué puede pensar un inversor de un país donde el presidente de la República decide a qué comisiones tiene que ir un proyecto? Eso significa un Congreso sin ningún tipo de independencia. Si a eso le sumamos, hablando de lo errático, que Kirchner, cuando es presidente, le da 10 años de prórroga a los permisionarios de la TV, y 2 años después manda una ley de radiodifusión por la cual intenta quitarle los permisos. Un Kirchner que cuando es presidente sanciona una ley electoral y fija que en el mes de octubre tienen que llevarse adelante para que no haya ningún tipo de política errática, tienen que celebrarse las elecciones. 3 años después, y al proyecto lo fundamenta su esposa que era senadora, 3 años después con la senadora, ahora presidenta de la República, se borra con el codo lo que se escribió con la mano, se deroga esa ley y se vota una nueva ley que adelanta 6 meses las elecciones. Bueno, va a haber que tener mucho cuidado después del 10 de diciembre, coincido con lo que usted dice, las leyes que haya que modificarlas, habrá que modificarlas, pero después de un debate serio, en la búsqueda de consensos que nos vuelvan creíbles en el exterior. ¿Se acuerda cuando se decía, hay patria querida, dame un presidente como Alan García? Hay patria querida, dame un presidente como Lula, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo le he dado mucha vuelta a eso. Y he llegado a la conclusión que lo más parecido a Lula es Lole. Por eso es que estoy donde estoy. Bueno, ex gobernador, muchas gracias por haber estado aquí. Ha sido, la verdad, que muy, muy interesante la charla. El gusto ha sido mío. Gracias. Estuvimos con Jorge Obey, el ex gobernador 2 veces
de la provincia de Santa Fe. Último corte, pequeñísimas conclusiones y se termina el programa. Me quedó dando vueltas, ¿no? Esa imagen de Amarcord, fantástica película de Fellini, que el ex gobernador Obey mencionó en un discurso a las 4:30 de la mañana cuando el país estaba en llamas en el 2001, y me lo imagino a Kirchner, ¿no? Como el acordeonista ciego. Hay un temporal, está el toldito, está Kirchner tocando el acordeón. No se le va a la audiencia. Los varones del conurbano, los gobernadores, pero van a ver, el chaparrón va a ser más fuerte. Y Kirchner se va a quedar solo, tocando una musiquita vieja, setentista, que nadie quiere escuchar. Hasta dentro de 7 días. Muchas gracias.